En esta mañana queremos invitarlos a encender su cámara y a presentarse. Entonces esta presentación va a ser así. Bueno, ¿cuál es mi nombre? ¿Con quién estoy hoy? Allí en donde estoy. Y, bueno, desde dónde estoy. Ojalá si pueden prender la cámara sería súper chévere porque pues somos personas sociables y lo más agradable es poder realmente congregarnos viendo a los demás. Entonces voy a empezar yo y vamos a ponerle una cascarita al juego y es, por ejemplo, yo digo, soy Lorena, estoy con mi esposo, Byron, y estamos desde Bogotá. También vamos a decir cómo está el clima aquí. El clima está templado, no está haciendo tanto calor ni tampoco está haciendo tanto frío. Y que continúe Giovanni Ramírez, que creo que está desde el llano. Entonces, esa va a ser la cascarita. Creo que está desde el llano. ¿Sí? Van a decir desde dónde creen que está la persona a la que nominaron para hablar. Y la persona que fue nominada, pues saluda. Se presenta, dice con quién está. Y al final dice dónde está y cómo está el clima. Y nomina a otra persona y poniendo desde dónde cree que está. Listo, Giovanni Ramírez. Mi esposa se llama Marlene Gutiérrez, la amo mucho. Mi nombre es Giovanni Ramírez, también me amo. Somos servidores de esta comunidad, el clima está un poquito opaco. Estamos desde Bogotá. Y es Fran Mariño y familia. Yo pienso que Fran Mariño está en Cartagena. Buenos días, mi nombre es Yanira, estoy con mi esposo, mi esposo en este momento está trabajando ahí al ladito y mis 2 hijos aquí alrededor. Estoy en Tocancipá y está haciendo muchísimo frío. Pero me gustaría saber, Milena, creo que Milena está en Miami. Hola, mi nombre es Milena Ramírez, estoy aquí con mi esposo Ovidio y mis 2 hijos y una prima de ellos, que también están hoy escuchando aquí. Y estamos en Pitalito, Huila. Está haciendo frío porque, mire, tengo saquito, aunque no me crean. Y quiero saber dónde se encuentra Marcela Niño. Me imagino que ella sí está en las playas de Cartagena. Bueno, Marcela es la mamá de Byron y está desde Villavicencio. Así es. Entonces, nomina tú a alguien por ella mientras arreglan. Yo nomino a Felipe Ortiz, que creo que está, yo creo que desde la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, hermanos. Los saludo un poquito acostipado. Me encuentro en este preciso momento, estoy solo desde la ciudad de Pereira. Acá está soleado, como es costumbre, soleadito. Y mi esposa y mi hijo están abajo preparando el desayuno, pero por ahí también están escuchando. A ver dónde se encuentra la hermana Nubia Gutiérrez, que yo creo que es desde su ciudad amada. No sé cuál es, pero pensaría que está desde la ciudad amada de ella. Bueno, de razón que dijo que la ciudad amada. Bueno, sí, un poco. Creo que prefiero el clima de Pereira. Está haciendo un poco de frío. Bueno, yo soy Nubia, pues algunos no me conocen, pero pues yo creo que casi todos. Estoy aquí con mi hijito Juan David y con Beto y mi madre en el apartamento. Entonces está haciendo un poquito de frío, pero está chévere, es agradable y me gusta compartir con ustedes y ya. ¿Y los de Maripí están por ahí? ¿Hay alguien de Maripí? Bueno, buenos días. Nuestros nombres son Angie Paola, mi esposo José Gabriel. El clima aquí es en realidad como caliente, no tan caliente, no tan frío. Estamos sí desde Maripí, Boyacá. Mucho gusto.
nominamos a unos hermanos que deben estar en una tierra por aquí cerquita, que es de gente muy, muy trabajadora, a la hermana Ana María. Buenos días, un saludo para todos, me alegra verles, estoy aquí con mi esposita Ana María, estamos en Sogamoso, aquí en el comedor de la casa. Pues me gustaría comunicarme con el hermano Pedro, o nominarlo. Pedro, ¿no se encuentra? Bueno, donde se encuentre, pues un abrazo, pues bendiciones para él. También, pues entonces, si no, pues nominar a alguien aquí a la familia, a la hija grande, Milena, a la hermana Milena, que no sé de dónde se encuentra, me imagino que está lejos, pero donde esté físicamente, sé que está muy cerca de todos nosotros. Un abrazo para ella. Yo estoy en Pitalito, Huila. Yo, aunque ya me había nominado, vuelvo y saludo. Gracias. Lucía Nieto, ¿con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Qué clima está haciendo allá? Y luego María Berenice. Lo que pasa es que hay hermanos o hermanas que no pueden abrir el micrófono por alguna razón, entonces por eso no. Ok, bueno. Pero María Berenice sí, María Berenice sí. Buenos días, María Berenice Nieto, estoy con mi hija, ya está haciendo un trabajo en inglés, pero tengo el altavoz aquí para que escuche la palabra de Dios. Me encuentro en Granada Meta, está lloviendo bastante aquí en Granada, haciendo frío, a pesar de que es un clima templado. Bueno, nos alegra primero verlos, ver sus rostros, ver que hay alguien allí detrás de esa pantalla y lo hermoso que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que está distribuido por todo el mundo y en este caso por todas las ciudades casi de nuestro país. Entonces, Jenny. Ya lo sabía. ¿Qué es esto, por Dios? Entonces, de Dubái. Estamos desde Tangamandapio, ya dejó de caer nieve. Me dicen Romeo, soy con mi mujer. ¿Qué más? Es que el ruido del avión, de los aviones siempre es fuerte porque queda aquí cerquita del John F. Kennedy. Entonces, es un aeropuerto un poquitico más pequeño que el de Tangamandapio. Y a pesar de que cae nieve, está haciendo como sol. Bastante calor. Y ver la diversidad de hermanos que tenemos, así como el hermano Mauro. Bueno, hermanos, hoy nos alegra verlos y entonces Byron va a compartirnos la enseñanza. Bueno, el día de hoy, buenos días hermanos, los vuelvo a saludar. Vamos a iniciar con unas presentaciones. Entonces, Angie, ¿podría colaborarme con la pregunta, por favor? Bueno, dice, ¿quiénes eran los colosenses? Ok. ¿Ustedes saben quiénes eran los colosenses? Habitantes de Colosas. Habitantes de Colosas, muy bien. ¿Quién más? Bien. Milena. No, la verdad, poco sé de ellos. La señora Ana María. Habitantes de Colosa. Muy bien, habitantes de Colosas. Figuro que en su época era una ciudad. Los colosenses pertenecían a una ciudad llamada Colosa. No se tiene muchas noticias según lo que uno sabe de esa región, según lo que uno ha visto. Era comercial en una época, pero según lo que también se lee, allí hubo un terremoto terrible y fue enviado un hermano a predicar la palabra allí y se formó la iglesia de Colosas, o sea, de Colosas. Ok, muy bien. Para contextualizarnos todos, vamos a la siguiente presentación. Vamos, ¿la puedes leer, por favor? Bueno, ¿dónde estaba Colosas? Como ya algunos nombraron, efectivamente los colosenses
son de la ciudad de Colosas. Entonces, o este distrito yacía en la provincia romana de Asia, al oeste de Asia Menor, es la moderna Turquía. Colosas estaba a 160 kilómetros de Éfeso, al este de Éfeso, y unos 18 kilómetros al este de la Odisea, como 21 kilómetros al sureste de Hierápolis. Ah, ahora sí sé dónde está. Muy bien. Y para ser un poco más gráficos, traemos este par de mapas. Entonces, este es el antes. Aquí está Roma, Tesalónica, Filipos, Corinto, Éfeso y Colosas. En la actualidad, Roma, es decir, Italia, y hoy, Turquía, que es esta misma parte donde está Éfeso y Colosas. Este es Grecia, es Corinto y Tesalónica, que un poquito más arriba. Entonces, en sí, Colosas está en esta parte, en la actual Turquía. ¿Cómo era su cultura? ¿Quién estaba gobernando? El Imperio Romano. ¿Cuál era su manera de pensar o en qué tenían planteada su religión? Era que eran politeístas, tenían varios dioses, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo era la... Dioses romanos. Dioses romanos, sí, estaba todo enfocado en Roma. Y finalmente la estructura social era regida por clases. Habían romanos con privilegios, esclavos, personas a cargo. Mujeres que sus vidas dependían de sus maridos, si querían matarlas o que vivieran y demás. Exactamente. ¿Quién escribe la carta a los romanos? A los colosenses. A los colosenses, perdón. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dice que a mediados del año 61 después de Cristo, y la ubicación donde escribe esta carta es en una cárcel, desde una cárcel, probablemente romana. Bien, ¿cómo era una cárcel romana? Vamos a ver, ¿quién puede mirar una de las imágenes y comentarme cómo la describe? Bueno, pues se ve un lugar frío, súper oscuro, muy probablemente sucio, también frío común con respecto a los guardias, ¿no? Porque ahí en las últimas se ve como violencia, ser humanidad, pues. También era un lugar que era hacia bien profundo, o sea, no era, ¿cómo decirlo así?, visible, sino era como un hueco, por llamarlo así. Ok. Bueno, ¿cómo creen que era el trato? ¿Cómo creen que era su alimentación? En ese momento no tenían hornos microondas, ni tenían nada de ninguna de las posibilidades que tienen hoy los que están en prisión. Creo que les daban pan y agua, la mayoría, pan y agua, y quién sabe qué clase de alimento les daban, porque los lugares en donde ellos estaban eran bastante feos. Eran unas, por donde corrían las aguas negras, y ahí los metían en unos rotos feos. Pero creo que la alimentación era bastante regular. Para presos, ojalá condenados a muerte o torturados, ellos tenían una alimentación mala. Ok, bueno, estuvimos indagando un poco con mi esposa y sigue Franklin. No, me llamó la atención de que de la forma, pues imagínense, no, dice que para los que quieren visitarlos no es recomendable para los claustrofóbicos. Entonces imagínate en ese tiempo cómo podían sobrevivir si eran claustrofóbicos. Para complementar, sí, las cárceles en ese tiempo, según cuenta la historia, eran bastante inhumanas.
su alimentación en realidad era precaria, ¿sí? Vimos también que no era que no se dividían en secciones, los asesinos, violadores, contra la política, no, sino todos revueltos, ¿sí? Entonces, básicamente se encontraba de todo tipo de pensamiento. En cuanto al trato, pues maltratados, castigados, violentados, torturados, exactamente. Entonces, las condiciones eran bastante complejas. ¿Sí? Encadenados, además. Exacto. Encadenados. Vale, gracias. ¿Cómo es que un hombre escribe desde un lugar así, no? Exactamente. Ahora, bien. Pablo escribe a los hermanos de Colosas y la carta está escrita en 4 capítulos. Entonces, el capítulo 1 recoge la información del Mesías exaltado, la describe. El capítulo 2, las presiones para dar la espalda a Cristo, es decir, cómo la iglesia estaba siendo presionada para darle la espalda o ir en contra. Y en el que nos vamos a centrar es el capítulo 3, la nueva vida en Cristo. Listo. ¿Qué es la nueva vida en Cristo para ustedes? Una nueva manera de pensar. Muy bien, nueva manera de pensar. Debiera ser plena libertad. Plena libertad. Una nueva historia. Y una nueva historia, qué bueno. Mi verdadera identidad. Es una gran oportunidad, es un nuevo amanecer. Ok, nuevo amanecer. Creo que vamos todos son muy parecidas las respuestas. Angie Paola. Lo veo como el hábitat al cual pertenezco y el propósito por el cual fui creado. Nelcy dice mi nueva y verdadera identidad. Listo. Bueno, con esta pregunta podemos empezar la lectura del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Vamos a tenerlo en 2 versiones. Puede ser Reina Valera para iniciar y una complementaria, ya sea Nueva Traducción Viviente o otra que tengan presente. La escritura así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. También seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y vamos a leerlo en otra versión. Si alguien tenga otra versión, puede ser una traducción viviente. Bueno, aquí tenemos Dios habla hoy. Ok, no hay problema, claro que sí. Dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo esto: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que permanezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. La paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse, amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor.
Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero por temor al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Ok, muchas gracias. Bueno, para contextualizar nuevamente y no olvidar la idea, el apóstol Pablo, escribiendo desde una cárcel romana, bajo estas condiciones, bajo lo inhumano que se vivía en esta cárcel, la sociedad en Colosas, regida por un imperio romano, sometida bajo ese gobierno y expuesta a todo este tipo de ideas acerca de diferentes dioses que eran los que los regían. Entonces el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, a sus hermanos en Colosas. Vamos a mirarlo detenidamente. Entonces empieza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Listo, tengamos esto muy claro, las cosas de arriba. ¿A qué se referirá con las cosas de arriba? Continuemos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Listo, Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, con estas cosas de arriba dice: poned la mira en las cosas de arriba. Vuelve y resalta las cosas de arriba, ¿vale? No en las de la tierra. Bueno, aparece en el escenario las cosas de la tierra, ¿sí? Vamos a tenerlo en mente, cosas de arriba y cosas de la tierra. Estamos haciendo mi cara. Listo, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Listo, hace una argumentación. ¿Por qué poner la mira en las cosas de arriba? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros, también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Listo? Apóstol Pablo hablándole a los hermanos en Colosas. Primer ejercicio, vamos a enfocarnos inicialmente, Apóstol Pablo, iglesia en Colosas, ¿vale? Para que ya después lo podamos mirar hacia nosotros. Ahora, dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué será lo terrenal en vosotros? ¿Alguien tiene alguna idea de qué será lo terrenal en vosotros? ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Pensaría que lo que dice Jeremías 9:23. Que nuestra identidad puede estar puesta en lo que tengo, en lo que soy y en lo que sé. Eso es lo que veo como terrenal. Listo. ¿Qué son las cosas de la tierra? Por ejemplo, para mí, cuando pues empecé a estudiar este pasaje, cuando el apóstol Pablo, decía en esta versión: pongan la mira en las verdades del cielo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Yo pensaba en que él me estaba haciendo una invitación a no pensar más como en cosas materiales, ¿cierto? Como que no se enfoque tanto en las cosas materiales, no se enfoque tanto en conseguir esto, o soñar con esto, o en comprar esto, sí, como muy en un plano material. Para mí, cuando yo leía, que enfocara o que pensara en las cosas del cielo y no en las de la tierra.
Ok. Franklin Mariño. Yo pienso que puede ser como que mi mente, mi voluntad y mis emociones se rijan o sean influenciadas por lo que diga un hombre o por lo que haga un hombre. En el chat hay una intervención y dice Marcela Niño, nuestros apegos en nuestras cosas, ¿vale? Para mí es anhelar algo más que Dios, lo que sea, que no sea Él, ya es eso terrenal. Porque digamos acá, el apóstol Pablo está diciendo poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora estamos mirando qué son las cosas de la tierra. Versículo 5, aparte de estar diciendo que no poner la mira en las cosas de la tierra, está diciendo hacer morir. ¿Bien? ¿Qué hacer con estas cosas de la tierra? Hacer morir. Pues lo terrenal en vosotros. Hay cosas terrenales en uno. Hay cosas terrenales que les estaba expresando que había en ustedes. Decirle a los colosenses. Bien, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ok, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también, agrega, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hasta ahí. A lo terrenal en vosotros. ¿Al creyente? Ok, al creyente. ¿Y qué estaba expresando de que todavía continuaba en el creyente? Apegos a las cosas. O sea, ¿qué aspecto está tocando el apóstol Pablo? Sí. ¿Algo material? Dice Milena que no. Dice Milena que no. Entonces ¿a qué? Todavía había conductas o pensamientos que permanecían y se manifestaban en ellos. Ok, entonces cuando hablaba el apóstol Pablo de que era algo terrenal en vosotros que había que hacer morir, finalmente está, como dijo allí Paola, a la conducta, su forma de pensar y luego actuar, ¿sí? Y que probablemente estaba siendo permeada. exactamente. Volvemos al contexto. Estaban siendo dominados por el Imperio Romano, estaban expuestos a este tipo de pensamiento y lo más probable, lo que se ve es que ese tipo de pensamiento estaba permeando los hermanos en Colosas, ¿vale? Estaban llegando a hacer de ellos también esa manera de pensar. Entonces finalmente escribe el apóstol Pablo y les expone y les resalta este tipo de conductas que había que hacer morir. Terrenales. ¿Sí? Es lo que se refiere a lo terrenal. Bien. En el verso 10. Me llama la atención que en el versículo 5 habla cosas del cuerpo, ¿no? Que fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, pero aquí en el 8, que también está hablando ya del creyente, dice, dejad vosotros también estas cosas, ira, enojo, malicia, también son del cuerpo. Entonces, aunque antes vivíamos de X forma cuando no éramos creyentes, afectaba el cuerpo, ahora que soy creyente también hay cosas que afectan este cuerpo. Entonces, no porque ya soy creyente me van a dejar de afectar. Entonces, no, obviamente no van a ser las mismas condiciones que venía presentándose, sino van a ser ya otras cosas. El verso 10. Y revestido de nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, le va a pasar algo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, les empieza a recordar que toda esta estratificación social es totalmente diferente en el reino de Dios, en todo este reino. En las cosas de arriba, gracias, ¿no? Es totalmente diferente a cómo se estaba viviendo en ese tiempo, a cómo posiblemente el Imperio Romano había establecido. Les deja claro que es totalmente diferente. Dice que no hay ninguna, donde no hay ninguna de estas cosas, ni griego, ni judío, etc. Sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora el 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ested agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Bien, estamos haciendo un paralelo entre cómo se estaba llevando la cultura, cómo se estaba viviendo, cómo estaba haciendo el comportamiento, la conducta, y sobre todo cómo era la manera de pensar y de actuar de los colosenses, ¿sí? Ahora les está recordando cómo son las cosas de arriba, cómo es poner la mira en las cosas de arriba y cómo se vive la cultura de las cosas de arriba. Me gustaría, algo que me estaba preguntando, era como, y que me gustaría escuchar a los hermanos, ¿qué entiendes por las cosas de arriba habiendo leído esto? Ok. Para mí antes no era claro, por ejemplo, no, yo pensaba, bueno, ¿qué son las cosas de arriba? Porque él me está diciendo, pónganla, miren las cosas de arriba, pero realmente no era algo, antes de estudiar este pasaje no era algo claro para mí las cosas de arriba. De pronto muy religioso, ¿no? Calles de oro, mar de cristal y esas cosas. Entonces, sí sería bonito escuchar a los hermanos que piensan de las cosas de arriba. Sí. Me gustaría que todos participáramos. Pues viendo que las cosas terrenales son pues aquellas como que están en el alma, las que afectan el alma. Entonces miro lo que dice Gálatas, ¿cierto? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, en dos palabras, para su merced, las cosas de arriba. En dos palabras, pues eso, lo que realmente produce tener una comunión. Y creo que se me va a ir más de las dos palabras, pero pues creo que realmente cuando yo tengo una verdadera relación y comunión, entonces en la medida en que voy conociendo a aquel en que me dio identidad, voy siendo transformada y todas esas cosas que son terrenales van saliendo, van desapareciendo y van entrando los punticos, bueno, digamos que sí son los rojos y los azules. Entonces va quedando todo lo que es el fruto realmente del Espíritu. Ese es el que se va a ver manifiesto en esta carne. Tengo una pregunta para el hermano Nancy, para todos, pero como yo como participante de esta reunión quisiera saber dos cositas de las cosas de arriba, en lo que se ve que es claro, según lo que leyó Nancy. Dos cositas de las cosas de arriba, dos cositas porque todavía no me queda a mí muy claro cuáles son las cosas de arriba, entonces quiero saber dos cositas cuando sea de las de arriba. Por ejemplo, el manifestar el amor. Si conozco realmente a Dios, entonces manifiesto el amor. Lo otro sería, por ejemplo, que Él nos recomienda tanto, es el tener paz aún en medio de las dificultades, recordando realmente pues todo lo que Él ha hecho, su obra maravillosa, y que realmente pues influye mucho la fe que también está en el fruto del Espíritu. Sí, el creer realmente, el confiar. Las dos cosas que yo veo que para mí son las cosas de arriba, dos cositas. Veo una, es que la paz que viene de Cristo gobierna, hablo en primera persona, mi corazón. Y otra cosa que veo es enseñarse y aconsejarse unos a otros con toda sabiduría que Dios da. Milena. Pensaba que las cosas de arriba era hablar en lenguas y todas esas cosas raras, hacer diferentes cosas, que eso era supuestamente las cosas de arriba. Pero leyendo aquí lo que estamos leyendo, ver que esas cosas de arriba es sencillamente mostrar quién es en el que yo creo. Entonces, si yo creo en ese Dios de amor, estoy manifestando ese amor. Si yo creo que Dios es paz, ¿cómo manifiesto la paz en medio de esta dificultad? Entonces, cada cosa que va describiendo aquí en esas cosas de arriba, uno va mostrando y viviendo esas cosas de arriba aquí en la tierra. Es bastante práctico, ¿no? Creo que no se aleja ni habla por allá en otro idioma para hablarnos antes de ir por allá, para hablarles a los colosenses, les está hablando bastante práctico, ¿sí? No les está pidiendo por allá cosas elevadas. Giovanni Ramírez, levantó la mano. Sí, señor. Entonces, es tan fácil para el creyente hablar de las cosas de la tierra, fornicación, adulterio, eso se lo sabe de memoria el creyente, ¿cierto? Pero las cosas de arriba parece que es un poquito como complicado en muchas ocasiones. Una de las cosas de arriba que yo veo en Colosenses es que tenemos la imagen del que nos creó. Eso es lo más alto que yo veo acá, ¿cierto? Otra de las cosas de arriba es lo que Él vino a hacer con nosotros, a hacernos libres en Cristo Jesús, libertad, que viene de arriba, viene de Cristo, ¿cierto? Y aquí vemos a partir del versículo 12
¿Qué es lo que es de arriba? Que es la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esas son cosas que uno debiera, pues yo como creyente debería tenerlas claras y tratar de trabajar en eso. Hablo de mí, no de nadie más, de mí. El verso 18, bueno, el 17 de hacia atrás, están haciéndolo a modo personal, están enfocándose en sociedad cultural. Y vamos a mirar el verso 18, hacia dónde está apuntando. Casadas. Ya quedó claro, ¿sí? Okay. Casadas. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Bien, el foco, familia. ¿Sí? Esposos, esposas, hijos, hijas, padres. Es en este momento a quien dirigió estas palabras. El 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien. Habló a la familia, habló a los siervos y enfocado en el trabajo. Esto se lo hablaba a la iglesia en Colosas, el apóstol Pablo, desde una prisión. Les expuso las cosas de arriba, les expuso que pusieran la mira en estas cosas de arriba. Aún él estando en una prisión, aún él siendo castigado, maltratado, donde sus condiciones en cuanto a alimentación eran precarias y en todos los aspectos ya. Hablaba a los colosenses. Hoy, nosotros, en un contexto, también en cuanto a una cultura, en cuanto a qué política nos rige, en cuanto a un pensamiento que es el que nos rodea, ¿cómo nosotros podemos poner la mira en las cosas de arriba? ¿Cómo lo terrenal lo podemos contextualizar en el tiempo de nosotros? ¿A qué se referirá con fornicación? ¿A qué se referirá con hacer morir estas cosas? ¿A qué se referirá con idolatría, con no mentir, con enojo, con malicia? ira? A nosotros también nos puede permear estas cosas y finalmente es el mensaje, el foco, nosotros vivir las cosas de arriba, ¿sí? Hacer morir lo que nosotros está aquí terrenal y poner la mira en las cosas de arriba. ¿Quieres decir algo? Sí, y es que para este contexto y esta cultura, lo que estaba de lo que estaban rodeados seguramente es de estas cosas que nombra el apóstol Pablo en cuanto a las cosas de la tierra.
bueno, ira, enojo, otras furia, en esta versión lo dicen comportamiento malicioso, calumnia, lenguaje sucio, idolatría, y bueno, impureza, bajas pasiones y malos deseos. Hoy me pregunto, ¿qué son las cosas de la tierra que me rodean a mí, ¿no? En mi cultura. Tal vez es el teléfono, tal vez es el entretenimiento, tal vez son las palabras que usaría el apóstol Pablo para este contexto y esta cultura. El teléfono, el entretenimiento, no sé, el ocio, la pereza, que son esas cosas terrenales. Pero lo que me gusta es pensar en que las cosas de arriba siempre me van a llevar a la vida de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo si no fue en amor, en paz con el gobierno de Dios en su corazón, en humildad, en bondad, en compasión? Palabras, actitudes, acciones que sean en esa cultura, en ese momento, en ese tiempo, no cambian, porque esa cultura sí cambia, ¿no? Esta cultura cambia, tal vez en unos siglos más adelante sea diferente, pero la del reino de Dios es la misma. Entonces, Él me sigue invitando a pensar en las cosas de arriba que no cambian. En otras partes de la Biblia lo dice, ¿no? No cambian. Entonces, sigue siendo compasión, sigue siendo amor. Me impacta mucho llegar al versículo 18 y ver cómo hoy en mi sociedad y en esa sociedad, la cultura del reino, las cosas de arriba, siguen siendo las mismas. Esposas, sujétense. Maridos, amen. Hijos, obedezcan. Porque es como si el apóstol Pablo quisiera decirnos qué es lo que realmente va a impactar a una cultura, sea cual sea, a una sociedad, sea cual sea. Y eso son las cosas de arriba. Es la práctica de estas cosas de arriba. Hijos, obedezcan en una sociedad en que los hijos no obedecen. Mujeres, sujétense a sus maridos en una sociedad en la que las mujeres no se sujetan a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Y todo lo que ello implica, ¿no? Siervos, trabajen como para el Señor, poniéndolos a la vista como trabajando para el Señor en una sociedad o en una cultura, en un tiempo, en un contexto donde no es así. Y bueno, todo lo que ya anteriormente vimos. Entonces, me agrada mucho ver en la posición en la que hoy el Señor me colocó. Y eres escogida, lo decía en un versículo. Bueno, le habla a los colosenses y me habla a mí, escogidas, escogidos, llamados, amados. Así que estoy capacitada para traer el reino, las cosas de arriba a la tierra, para vivir la nueva vida en Cristo hoy. Eso es lo que quería decir. Bien, quería compartir esto y era la manera en que fuimos estudiando este tema con mi esposa es mirar el contexto en el que fue escrito, en este caso la carta a los colosenses. Mirar qué cultura tenían, mirar cómo convivían, quién lo estaba escribiendo, para quién era escrito, y luego sí hacer una referencia a mi vida. Bueno, yo cómo voy aquí. Yo sé que ella me ha animado a que busquemos la manera de cómo exponérselos, y creo que encontré la manera más efectiva y era directamente poderlos animar también a que lo hagamos de esa manera. Sí, pero ahora se me olvidó, y es que el apóstol Pablo era también descomún o poco común como lo que está escribiendo en su carta. Como un hombre en esas condiciones escribe una carta de esa manera, diciéndoles, bueno, así se comporta la sociedad, entonces traigan las cosas de arriba. Y este hombre lo estaba haciendo. ¿Quién desde una cárcel así va a escribir? Va a buscar las formas de escribir siendo golpeado, lacerado, maltratado, sin comer. Es poco común. Y eso es lo que es el reino de Dios. Eso es lo que es las cosas de arriba, poco comunes. Vamos a dar paso a las personas que quieran compartir, que comprendieron, que entendieron también.
y que nos quieren también compartir a nosotros, que quieren contarnos de lo que les enseñó el Señor. Qué pena que estoy un poquito indispuesto, pero ahí voy a intentar hablar. Bueno, lo que pues me parece que Pablo también habla sobre la familia, de cómo puede afectar a una familia si no está cimentada en una relación con Dios. Y es lo que está pasando ahora hoy en día. ¿Cómo puede afectar una mentira en una familia? ¿Cómo puede afectar en que un esposo no respete a su esposa o una esposa no respete a su esposo? ¿Cómo puede afectar un hijo que es rebelde? Una hija que no quiere hacer las cosas que de pronto uno le quiere enseñar, ¿sí? Para bien. Y a veces hay algo que me gusta en la Nueva Traducción Viviente en Colosenses 1, donde dice Pablo a los colosenses, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. La única verdad que yo tengo en mi vida es Dios y Cristo. Y obviamente por medio del Espíritu Santo puedo entender esas verdades. Pero creo que Pablo está hablando de esas cosas, el celular, todo lo que nos afecta en este momento, está quebrando a las familias, le están dañando a las familias, están rupturando, están dañando una relación, ¿sí? Y es muy importante poder expresar esa parte. Quiero de pronto ampliar un poquito en cuanto a lo que hablamos del celular. En sí el celular, el dispositivo no es lo malo, ¿no? Porque por ahí nos comunicamos, lo podemos hablar. Es decir, la información que llega al celular. ¿Cómo? Por medio de redes sociales, por medio de anuncios. ¿Qué pasa? Se está colocando, se trae la manera de pensar, se comunica por acá. Entonces, en el momento de yo estar leyendo, consumiendo esta manera de pensar, claramente puede venir a permearme, claramente puede venir a cambiar mi manera de pensar. Sí, era lo que quería aportar. Digamos que antes de pensar en celulares o lo que eso afecta o el trago o yo no sé qué cosas, creo que el Espíritu Santo nos invita a, digamos que a buscar las cosas de arriba. Es lo que nos invita, a buscar las cosas de arriba. Para eso necesitamos tener un conocimiento pleno, dice la Escritura. Estudiar, tener conocimiento de quién es Dios, quién es nuestro Señor, por qué tenemos Señor, quién es ese Salvador que vino a nosotros. Y saber cómo fuimos creados en la imagen de Dios. Todo eso es de arriba, ¿cierto? Si no tenemos ese entendimiento, le podemos decir a una persona, como dice el versículo 9, despójese del viejo hombre. Entonces yo le preguntaría al que me dice, ¿cómo me despojo, cierto? De todas esas cosas, si no entiendo las cosas de arriba, si no estoy sentado en las cosas de arriba, si no vivo en las cosas de arriba. Entonces, yo pensaría con esto que para poderme despojar de todas esas cosas, tiene que haber como hablamos nosotros del proceso de conocer, de entender y conocer quién es el Señor al que yo le estoy sirviendo, al cual confesé, en el cual creo. ¿Quién es ese? Porque esas son las cosas de arriba. Entonces voy a ser misericordioso, entonces voy a ser humilde, manso, paciente. Voy a saber lo que es el perdón, porque entendí el perdón. Voy a saber amar, porque fui amado primero. Voy a empezar a vivir las cosas de arriba. Porque digamos que en la mayoría de las comunidades casi la mayoría de las comunidades se ocupan en las cosas de la tierra. No robe, no mate, no peque, no mire el celular, no vea televisión, mire qué está viendo, qué está comiendo, qué está manejando, las mismas religiosidades y la misma vaina de todo el tiempo, ¿cierto? Pero lo que el Espíritu Santo nos está hablando en Colosenses es algo totalmente diferente, nos está diciendo, oye, si usted no sabe cuáles son las cosas de arriba, es necesario que las descubra, es necesario que las encuentre, porque allá en una escritura, creo que es en Efesios, dice, porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido cuáles son las bendiciones celestiales con las cuales fuimos bendecidos, que son las cosas de arriba? ¿Cuántos de nosotros? Para no estar embebidos o distraídos pensando en si con esto peco o con aquello no peco, porque es que la persona que entiende las cosas de arriba vive naturalmente las cosas de arriba, las empieza a caminar, las empieza a desarrollar de una manera maravillosa. Eso es lo que yo veo que nos está diciendo esta lectura, ¿cierto? Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, aún a pesar de que usted ya sabe cuáles son las cosas de arriba, la benignidad, la humildad, el amor, la paciencia, el perdón y demás, dice que también hay otro vestido. Vistámonos, dice, de amor, porque sin el vestido del amor no hay vínculo, no hay relación, no hay comunión con Dios, con las cosas de arriba, mucho menos el desarrollo de aquí abajo. Ese es el vínculo que todos necesitamos, ese es el vestido que nos vincula, el del amor, ¿cierto? Hay un vestido que nos hace nuevos hombres, pero hay un vestido también que es el vestido del amor. Entonces, esto lo digo para que podamos, como yo he dicho muchas veces, meter la cabeza en el cielo y empezar a mirar un poco las cosas desde la parte de Dios, no desde la parte terrenal, porque uno arranca desde lo terrenal y nos quedamos en lo terrenal, pero lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, oye, pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y eso cambia la pauta, porque la mayoría de nosotros como creyentes de cuando empezamos fue lo de la tierra. Mire, deje de ser borracho, deje de ser adúltero, deje de ser fornicario, deje. No, en la escritura no dice eso. La escritura dice ponga las miradas en las cosas de arriba, que eso es lo que transforma el ser, porque aquí está hablando es del ser, no del hacer. Estamos hablando de lo que es espíritu, alma y cuerpo, todo un conjunto que es el que Dios va a guardar irreprensible para cuando Él vuelva, ¿cierto? Entonces es lo que yo entiendo, somos libres, sí, ya somos libres, no hay esclavos, no hay nada, ya es que ya no hay nada. Entonces, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Nos tenemos que ocupar de las cosas de arriba, del desarrollo de eso, que es lo que yo veo, hermano Byron y hermana Lorena, en mi humilde opinión. Ok, Milena. Pues que mi papi dijo todo. Lo único que iba a agregar era que lo bonito de ese proceso que es en el capítulo 3, porque es un proceso hasta llegar al versículo 18, es que primero me hace saber quién soy, para dónde voy, y entonces ahí sí puedo darle a la sociedad. Antes no puedo ofrecer nada. Entonces eso me hace darle gracias a Dios, porque tengo esperanza que el trabajo que estoy haciendo en mi casa va a dar fruto a pesar de todo lo que el mundo ofrezca. Mi casa va a dar fruto porque Dios ha puesto la semilla que es su palabra. Quiero interrumpir ahí, Amile, y es que es muy tremendo lo que dices, porque dices, me está hablando a mí para yo, ubicándome a mí para yo poder impactar la sociedad, la cultura donde esté. Ahora, y los capítulos anteriores también son un proceso y hablan de quién es Cristo, para yo poder entender quién soy y así impactar a la sociedad con ese pensamiento. Ahora sí que continúe, Mauro. Bueno, es que estaba meditando en lo que se ha hablado, y me impacta que cuesta mucho trabajo diferenciar, ¿no? O sea, nosotros a veces decimos, no, yo sé qué es esto, pero al tener que explicarlo, parece que cuesta un trabajo grande explicar pues la dualidad que hay en el mundo, en el universo, y sin embargo estaba analizando que es muy fácil caer. De hecho, por eso así se vive, ¿no? Se vive por conductas. La religión es eso: no hagas, no toques, no cojas, cuidado, ¿sí? Y pareciera que el pasaje está diciendo eso, pero como decía Yoba, que veo que también lo nota, habla muy claramente de la nueva naturaleza, ¿no? Que hay una gran diferencia entre la acción de una nueva naturaleza
y quiere repetir una conducta, que a la postre pues es frustrante y se cansa y hay un fracaso, porque realmente proviene del esfuerzo humano, ¿cierto? Es más, tal vez un hábito, y a la postre quizá puede haber frustración cuando vuelvo y caigo en ello, pero hay una gran diferencia cuando realmente esa conducta proviene de una nueva naturaleza, ¿cierto? Entonces, me impresiona cómo el pasaje habla de la nueva vestidura, y eso lo veíamos hace 8 días, cómo fue importante para el hombre en el huerto ir y vestirse. La vestidura es supremamente importante en la salvación, y aquí nos dice, mira, ya la tienes la nueva vestidura, ahora vístete. Es una cosa que ya está dada y ya está hecha, sí, ya está terminada, pues ponte la nueva vestidura. Es una cuestión más de querer usar algo que ya está dado, que me han otorgado, ¿cierto? La tengo. Y otra cosa muy diferente, estar buscando esa vestidura, ¿sí? Todo el mundo busca una vestidura. De hecho, por eso hay tanto disfraz en la actualidad, porque todo eso proviene del desconocimiento de quiénes somos, de esa identidad que tanto el Señor nos enfatiza en cada enseñanza. Entonces, sí de tener mucho cuidado en eso, y que la vida nueva no consiste en la práctica de muchas conductas, sino realmente provienen de lo que ahora somos, del ser, sí. Muy de acuerdo con Joa. Bueno, lo que pasa es que iba a hablar, pero también dijo todo lo que tenía en mente, porque Yo quiero aportar algo y es qué bueno que se entiende el sentido de la enseñanza, y no se trata de qué hacer o no hacer, al final no se trata de acciones, como siempre lo hemos hablado, sino de realmente qué es las cosas, cómo son las cosas de arriba y cómo eso impacta hace 2000 años y cómo impacta hoy. Cómo eso impacta estando usted en Sogamoso, en Villavicencio, en Pitalito Huila, en Bogotá, en Pereira, porque al final no cambia, es el mismo pensamiento. Aunque el contexto cambie, es el mismo pensamiento, y no es tanto como lo han dicho Jenny o Giovanni, y es muy, muy agradable para nosotros ver que se entiende el sentido de lo que realmente está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en este libro, y no importa el contexto, la cultura, las acciones que se hayan alrededor, sino realmente qué es el poder del reino de Dios y del pensamiento y de las cosas de arriba que puede lograr transformar ese contexto. Una familia que se sujete y que se ame puede lograr transformar ese contexto. Unos hijos que respeten pueden lograr, a sus padres pueden lograr transformar ese contexto, esa cultura, esa forma de pensar, que es lo que realmente como iglesia creo que deberíamos siempre anhelar, ¿no? Así es. O lo que hizo Jesús. Sí, y al inicio precisamente del capítulo dice, si puedes haber resucitado con Cristo. Y creo que a ellos les expuso de manera clara y les recordó quiénes eran, que habían resucitado con Cristo. Ahora nosotros nos recuerdan que nosotros ya resucitamos con Cristo, así pertenecemos, como decía Jenny, a una nueva naturaleza. Voy a hacer una pregunta de estudio, no la voy a responder, obviamente, es una pregunta de estudio. La escritura dice en el versículo 5, hagan morir tales y tales cosas. Pero también dice en el versículo 8, dejen tales y tales cosas. ¿Por qué no dejen morir las dos cosas? Sino uno hay que dejar morir y el otro hay que dejar. ¿Qué es lo que hay que dejar morir y qué es lo que hay que dejar? ¿Y por qué dejar? Esa es como una pregunta ahí, porque es bien interesante. Son dos cosas que están mostrando algo bien bonito ahí. Aquí dice Nelsi, mi pensamiento es que cuando yo me esfuerzo en un comportamiento, en aparentar, no hay verdadera libertad. La vida o mi diario vivir se convierte en una esclavitud y no en un fruto natural de entender y conocer lo que el Señor es. Y para finalizar, mis queridos hermanos, necesitamos de su ayuda en unos 2 minutos. Vamos a
colocar, nosotros le llamamos cultura del reino de Dios. Ahora, esta palabra, o sea, esta frase es como muy ejemplar, en realidad no es que sea como algo literal, ¿cierto? Y la idea de este ejercicio es poder escucharlos a ustedes y colocar una palabra una frase o algo de lo que ustedes vieron en el texto que hace parte de esta cultura o de estas cosas de arriba. Nosotros colocamos comprensivos con las faltas de los demás, que es algo que está en el versículo, si no estoy mal, 13 o 14, alguno de esos dos. Así que nos gustaría escucharlos y poder colocar unas cuantas de estas conclusiones aquí en esta presentación. La paz en medio de las pruebas. Versículo 15. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces podríamos poner la paz de Dios gobierna. Angie dice, honestos los unos con los otros. Honestos entre nosotros. El vestido perfecto. Nos ponemos el vestido perfecto. Que la riqueza de Cristo llene sus vidas. Bueno, yo quisiera decir que me parece tan maravilloso como, aparte pues de lo que el énfasis que hace el Espíritu Santo en ese pasaje, al querer mostrar la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, ¿sí? Pero me parece tan lindo como luego dice, mire, no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ¿no? O sea, él quiere mostrar que ya no hay una separación, ¿sí? Un rasgo característico que divida la imagen, sino que esa unidad que caracteriza a todo ese grupo que esté allí, que tenga esa misma imagen, hace que sea uno en realidad. Y entonces me venía el pensamiento con razón cuando el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, porque es realmente eso, notar una nueva naturaleza en otro, ¿sí? Eso se nota, es visible, ¿sí? Por eso los vamos a conocer, ¿sí? Y nos vamos a identificar. Me parece muy lindo. Y por supuesto se va a notar, como también dice otro pasaje, mis pensamientos son más altos que los vuestros, porque definitivo la posición celestial siempre estará por encima de lo terrenal, ¿no? Entonces también veo autoridad en ello. Me gusta el desglose que hace el pasaje mostrando cuánta riqueza hay en eso, que no se trata solamente de tener un comportamiento X para llamar la atención, sino que en realidad lo que ha ocurrido, como lo decía al comienzo cuando hacen la pregunta, veo que sí es una nueva historia, porque todo parte de un nuevo nacimiento, a partir de esa resurrección, ese nuevo comienzo. Entonces me parece maravilloso esa posición que tenemos cuando nos dice ustedes están en lugares celestiales, pues es más entendible realmente. Gracias. Yo quiero colocar una que dice en versículo 10, aprender en la cultura del reino de Dios, aprendemos a conocer a nuestro Creador y nos parecemos más a Él. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Nos parecemos más a Él. Nos parecemos más a Él en su carácter, ¿no? Porque somos iguales a Él, pero en su carácter. Su carácter que es... Creo que es lo que dice Pedro, ¿no? Que somos participantes de la nueva naturaleza. Si hay un deleite con el Señor, que es lo que nos muestra el versículo 1, ¿cierto? El 2 y el 2, ese conocer y tener mi mirada puesta en el Señor, pues hay un deleite en ese conocimiento. Y como seres sintientes que somos, pues evocan deseos. Pues esos deseos sí van a ser de acuerdo a la voluntad del Señor y pues van a ser cumplidos en su tiempo. Entonces, por eso queríamos como resaltar ese precioso deleite en el Señor, lo que significa tener nuestra mirada arriba, en su carácter, en ese Señor
que nos modela a diario, ¿cierto? Que es una tarea diario. Entonces, se equilibran mis deseos poco a poco, los voy construyendo de acuerdo a esa perfecta voluntad del Señor. Mirando pues las opiniones anteriores, miramos que en el verso 12, ¿cierto? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y bueno, podría seguir el otro, pero digamos que es entonces mirar tan lindo como, digamos que me siento como consentida en esta mañana, porque ese vestido es como escogidos, ¿cierto? Como escogidos de Dios. Me parece muy lindo porque en realidad, aunque es nuestra decisión, es un privilegio y es además un honor, ¿cierto? El poder manifestar ese vestido nuevo, esa nueva identidad y cómo se ve pues realmente en este cuerpo. Okay. Bueno, me gusta mucho ver todo esto, comprensivos con las faltas de los demás, la paz de Dios gobierna en nosotros, honestos entre nosotros, nos ponemos el vestido perfecto, la riqueza de Cristo llena nuestra vida, nuestras vidas, no hay diferencia entre nosotros, aprendemos a conocer a nuestro Creador y nos parecemos más a Él en su carácter, deleite en su reinado, nos deleitamos en su reinado y somos escogidos de Dios. Ver todo esto, ir a los evangelios y ver qué era la vida de Jesús. Esta era la vida de Jesús en la tierra. Así es, bastante práctica, bastante clara y realmente se hizo visible y hoy puede hacerse visible en nosotros a medida que creamos, entendamos y vivamos esa nueva vida en Cristo. Exactamente.